Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en que estén observando este vídeo. Esta es nuestra primera clase virtual para la asignatura de Laboratorio Contable 2. Continuando con lo señalado en el sílabus, estamos en la semana 7. Vamos a trabajar el tema, la unidad de determinación de impuestos, retención en la fuente de industria y comercio, de IVA, de retefuente, pero hoy específicamente vamos a hablar de retención en la fuente en IVA, es decir, de rete-IVA, como comúnmente lo conocemos. En el último y primer parcial que hemos hecho, hubo buenas sensaciones porque habíamos hecho algunas enseñanzas previas y fue satisfactorio el resultado. Les felicito. Entremos en materia. Habíamos dicho que vamos a hablar sobre el impuesto de la retención en la fuente sobre IVA. Pues las claridades que hay que hacer, como siempre, ya hemos trabajado con renta, hemos trabajado con IVA, y esos dos son impuestos. Pero lo que vamos a hacer el día de hoy es trabajar sobre la retención en la fuente sobre el IVA, lo cual significa que no estoy hablando de un impuesto, sino de un mecanismo de recaudo anticipado. Ustedes están familiarizados con esta temática porque no estamos hablando, ya lo habíamos visto en renta, mecanismo de recaudo anticipado, ¿verdad? Bien, he anotado unos puntos para que ustedes lo tengan en cuenta como forma de interiorización o como forma o para tipo parcial, por ejemplo, o para la forma de desarrollar o el deber hacer con respecto a esta retención, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas puntuales que deben aprender. Debo decir que he hecho tan resumida los puntos que obviamente cuando estamos en clase se desarrollan muchos ejercicios y se extiende mucho más la clase, pero yo quise ser puntual aquí y no voy a durar más de 30 minutos. Espero que la clase sea lo más fructífera posible. Entonces empecemos con un concepto, ¿verdad? Ya les he dicho que no estamos hablando de un impuesto, sino de un mecanismo de recaudo anticipado, ¿verdad? Bueno, entonces podríamos decir, tal y como dicen muchos textos, muchas guías, que al igual que el impuesto de renta, el de industria y comercio, el impuesto a las ventas también exige la figura, o tiene la figura, de la retención en la fuente. Retención en la fuente sobre el impuesto de IVA. Lo que comúnmente conocemos como rete-IVA. ¿En qué consiste? Pues que cuando un comprador o alguien que va a hacer una compra o va a adquirir un servicio, le retiene al señor que le ofrece el servicio o a quien le compra un porcentaje o una tasa al momento de hacer el pago, ¿verdad? Le retiene un porcentaje o una tasa, que no estoy hablando cuál es ese porcentaje, que ahora te puedo decir. La tarifa general es del 15%, pero hay veces que se retiene incluso el 100%, ¿verdad? De ese IVA, es posible. Ya entraremos en materia, o ustedes a través de la lectura se darán cuenta, y según la vigencia de la legislación, el deber hacer. Siempre yo les hago hincapié en la vigencia de la legislación. Hoy se hace un procedimiento tributario de esta forma, mañana en función de los cambios se hará otro procedimiento, y por tal razón yo soy una persona que siempre les he inculcado el tema de que no se aprendan o mecanicen o memoricen nada. Siempre vayan a la fuente, lo que diga el estatuto tributario en este caso, ¿verdad? Y según sea la consulta, o bien sea aquellos que se van a leyes, que ya eso es un documento
en el cual tenemos bastante confianza y fe, y es más resumido que el estatuto, ¿verdad? Aquellos que confían en páginas, que yo soy una de esas personas, o sitios web oficiales y bastante especializados como gerencia.com, como actualicese.com, pues también podemos valernos de esas herramientas. Pero siempre actualízate y descarga el manual, la tabla o lo que corresponda, o la ley o lo que diga el artículo específicamente o las emisiones de la DIAN, ¿verdad? Con lo que sea, pero que tenga que ver directamente con fuentes fidedignas. Bueno, pasemos al segundo punto. Ya hemos dicho cuál es el concepto. Ese concepto es bastante claro. Y cuando sucede, que no es más que cuando se adquiere un servicio o se adquiere una compra, ese ente que tiene la obligatoriedad de hacer una retención en el impuesto de renta, pues lo aplica en ese momento cuando hace el pago efectivo de la adquisición de un servicio o de una compra, ¿verdad? Ahí se aplica la retención, ahí se aplica ese mecanismo de recaudo anticipado en el IVA, llamado rete IVA. Bien, entonces pasemos al punto 2. He dicho que son 6 puntos, pasemos al punto 2. Luego haré una aclaración respecto a una duda que hubo en un examen. Ella es normal, son jovencitos, son principiantes, neófitos, algunos no han trabajado y pueden tener dudas en base no al conocimiento, sino a la pericia, a cosas que te dan en la experiencia. Entonces no te atemorices con eso, y cualquier pregunta que algún día hayas considerado tonta, pues no lo consideres así. Todas las preguntas son importantes. El 2. ¿Quiénes retienen? Desde la fuente, que es la obligatoriedad mía de decírtelo. Te he dicho, en este momento el artículo 437 raya 2, ¿verdad? Específicamente el literal 2 del estatuto tributario define quiénes son las personas que tienen esa obligatoriedad de retener. Si tú estás al frente ya tú eres un contador y estás al frente de una empresa, pues te diré que revises aquel documento que yo te dije de las responsabilidades tributarias que tiene tu empresa. Esa calidad, esa responsabilidad, esa obligatoriedad tributaria está definida en el RUT de la empresa en la cual tú le estás haciendo un tratamiento contable, en la cual tú estás como asesor financiero, en la cual estás como tenedor. Entonces te vas al RUT y vas a ver cuáles son tus responsabilidades. Y frente a quien le vas a hacer la otra parte, con quien estás haciendo lo que se llama negociación, con quien estás haciendo registrando un hecho económico, que es entonces el que te ha vendido, sea el servicio, sea la compra, pues también tienes que ver la carpeta de ese proveedor de servicios, tienes que ver la carpeta de ese proveedor de mercancías y observar sus responsabilidades. Y entonces, en base a las definiciones legales, sabiendo cuándo se debe o no practicar la retención, tú deberás hacer el procedimiento tributario correspondiente. Hoy en día tenemos una lista de a quienes se le debe aplicar y a quienes no, pero yo insisto, no te puedo definir, aparte que te las voy a colgar y las vas a leer, pero no podemos aprovechar este espacio para hacer una lectura larga o decirte una lectura larga de algo que hoy es así pero que mañana puede cambiar. Entonces no sería muy bueno. Puedo hacer algo chico, porque insisto que no quiero demorar mucho en eso. Pero por ejemplo, el artículo 437 en el literal 2 dice que el estatuto tributario, y que fue modificado por allá en la ley de 2010, fue modificado por la ley 2010 de 2019, ha establecido unos contribuyentes que son agentes de retención del impuesto a las ventas. Aquí tengo por ejemplo una lista donde dice que la nación, los departamentos, el distrito capital, las asociaciones de municipios y municipios, entre otros. Hay una lista mucho más larga y que se les está entregando, ¿verdad? Nación, departamentos, distrito capital, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad.
Y yo te digo, si tú tienes esa calidad en el RUT, pues debes aplicarlo. Y también, ¿a quién se lo aplicas? Ese es en función de lo que diga también el estatuto tributario. Así es que debes aprender a hacer las cosas como contador. Insisto, no memorices, vete a la fuente y aplicas. ¿Qué debes saber tú? Que existen mecanismos de recaudo anticipado para la renta, para el impuesto de industria y comercio, para el IVA, y que surgen a través de la venta, de la compra, de la adquisición de un servicio. Y entonces aquí en este momento, ¿debo o no debo aplicar una retención cuando voy a aplicar un pago, cuando voy a realizar un pago? Es lo que debes tener en cuenta, la naturaleza de los hechos económicos. Luego, ¿qué retención vas a aplicar? ¿Qué tarifa vas a aplicar? ¿La debes aplicar? ¿Cuál es el tratamiento contable que debes aplicar? Toda esa serie de cosas estarán definidas y parametrizadas según lo que diga la legislación tributaria. Pero lo importante es que tú no vas a memorizarlo, sino a tener en cuenta que esas son cosas que jamás van a cambiar en verdad, porque son mecanismos anticipados del tributo, y que lo que sí puede cambiar son las formas de declarar, los formularios en el que se declara, los porcentajes o tarifas, las bases gravables, etcétera. Pero más no van a cambiar seguramente los hechos generadores, por ejemplo, para que quede más claro eso. Bien. Tercero, y es importante decirlo ahora porque lo he mencionado en mi alocución, en esta intervención, el tema de la base mínima. Hay una base gravable para el IVA, antes no la había. Estamos hablando de la base mínima de retención de 4 VTs para lo que tiene que ver con servicios. La base mínima es de 4 VT para lo que tiene que ver con servicios, y para compras está en 27 VT. Hoy, ¿qué día es hoy? 21 de marzo de 2020. ¿Qué les vengo diciendo? Lo que diga la legislación tributaria, ¿verdad? Los cambios que haya que tener, los ajustes que haya que hacer en función de la ley. Hoy está en 27 VT para compras y 4 VT para servicios. ¿Qué tienes que hacer tú? Porque ustedes son jovencitos, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer tú para saber entonces cuál es esa base? Lo que tienes que saber es cuánto está el VT en este año 2020. Por ejemplo, yo aquí la he consultado porque no me la aprendo, que es lo que trato de enseñarles, y dice que está en 35.607 pesos. Usted cuando vaya a contabilizar, o cuando vaya a hacer el pago efectivo, o cuando vaya a hacer el registro contable, debe revisar si ese valor de servicios, ¿cómo lo vas a hacer? Si ese valor de servicio o esa compra supera ese tope. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, tú tomas para el caso del servicio 4 VTs que está en este momento en 2020 por 35.607 y lo multiplicas por 4, ¿verdad? 4 por 35.607 pesos. Y si esa cantidad está superada o igualada en el servicio, debes aplicar la retención en el IVA. Teóricamente este es el procedimiento que tienes que hacer, ¿verdad? Lo propio tienes que hacer para el tema de la compra, que es 27 VT. Multiplicarás 27 VTs por 35.607, y si ese resultado es igual o mayor que la compra que estás haciendo, debes aplicar la retención en el IVA siempre y cuando aplique. Ya no estoy hablando únicamente del valor, sino también si aplica, si a esa persona hay que hacerle la retención, ¿no? Que él es un gran contribuyente, o sea, la calidad que tiene, a él no se le puede aplicar retenciones, etcétera, etcétera. Esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Por eso es que hay que revisar siempre los contratos y las carpetas de los proveedores de servicios y de compras. Y cuando uno las tiene memorizadas, pues uno puede aplicar más rápidamente los procedimientos. Pero esas calidades, esas obligatoriedades y esas responsabilidades también cambian con el tiempo. Recuerden, por ejemplo, que porque hay personas naturales que en función de sus ventas les cambian las responsabilidades. Entonces, alguna vez
no tenían que facturarte un servicio, ahora tienen que hacerlo porque quizás ya pasaron a un régimen ordinario, un régimen diferente. Antes pertenecían a un régimen simple o simplificado, como se llamaba. Entonces es bueno tener actualizado esos RUT y estar verificando eso, porque esas calidades, esas responsabilidades y obligaciones pueden cambiar en función, casi siempre, eternamente ha sido en función de los ingresos que ellos perciban, de las ventas que tengan, ¿verdad? Bien, el punto 3, repito, el punto 3 era la base mínima, perdón, me he equivocado. Y hablando un poquito, que lo anoté aquí para que no se olvide, porque siempre les hablo del manual, de dónde debo leer. En el 2020 fue la DIAN, y es la DIAN la que sacó la resolución 84 de 28 de noviembre de 2019 y quedó para 2020 esta VT. Lo propio tendrás que hacer tú. ¿De dónde saco ese valor? De la resolución que mande la DIAN. No la que te diga un vale, como dicen algunos por ahí. La que te diga, no un contador amigo. No, la que te diga un auxiliar. No, usted está en la obligatoriedad de revisar de la propia fuente y descargar actualizadamente, de forma actualizada, todo su material. Tú descargarás tu tabla de retención, tú descargarás tu tabla de retención para fuente, para IVA, tú descargarás o verificarás desde la DIAN las resoluciones competentes que tengan que ver con este tema, y asimismo con cualquier otro tipo de tema. ¿Sí? Esa es tu obligación profesional, desde la ética profesional y por el cuidado tuyo, y porque tú das fe pública. Entonces tú, profesional de la contabilidad pública, tú debes descargar y verificar, nunca con la educación del loro, lo que dijo el otro, no, siempre verifica. Bien, continuemos. Eso se lo he dicho muchas veces, ¿verdad? No olviden ese consejo. 4. La contabilización. El registro contable. ¿Cómo se hace el registro contable? Bueno, ustedes, de hecho, creo que han hecho, no me acuerdo bien si fue un simple ejercicio que yo anticipadamente les expliqué, pero las cuentas base son las siguientes. En el caso de la persona que hace la retención, el agente retenedor, quien compra o quien adquiere el servicio, para que quede bien claro, estamos hablando de la cuenta 236701, que se llama impuesto a las ventas retenidas. Impuesto a las ventas retenidas. Código de la cuenta 236701. ¿Ok? Esa cuenta de qué naturaleza es un pasivo, ¿verdad? Y es que es un pasivo que tú estás adquiriendo porque esa plata no es tuya, ¿verdad? Esa plata no es de la empresa, no es de la organización, es un dinero que se debe registrar en el crédito, donde inician los pasivos, porque esa es la naturaleza de los pasivos, y casualmente debe ser registrado en el crédito, y es un dinero que tú debes porque tú solamente eres un agente recaudador, y posteriormente esa platica debes entregársela a la DIAN, ¿verdad? Y ahí, ¿qué cabe ahí? Bueno, ahora viene la declaración. Todavía no voy a hablar de la declaración, solamente te digo, esa platica es un pasivo, tú la estás recaudando, son dineros que deben parar en las arcas del Estado. ¿Quién lo hace? Quien adquiere el servicio, quien compra. Que quede claro. Ok. Y ahora viene una... Creo que es el momento de hacer la claridad que les dije de ahora ratito. Haciendo un ejercicio con un grupo similar al de ustedes y que uno de ustedes hace parte, pero hablando de costos de producción, se trabajó IVA. Y alguien me dijo que si cuando había una transferencia de materias primas, que era lo que ocurría, no preguntó de esa forma tan técnica, ¿verdad? Pero sí me dijo, profe, mire, es que ahora del almacén se van a trasladar para productos en procesos 50 metros de madera, de pino. Ese IVA, ¿para dónde se mueve? Bueno, esa pregunta en sentido común no lo tiene, ¿verdad? Porque ya estamos dentro de la empresa.
Y ahí no hay, lo que hay es una transferencia hablándote contablemente, lo que hay es una reclasificación, ¿verdad?, de una cuenta de materia prima para materias en proceso. Hablándote de la administración, de sentido común y de la empresa, como si estuvieras trabajando allá, allí no pasa nada sencillamente de que hubo una transferencia de un producto de un local para un taller de trabajo, de un local o de una bodega para un taller de trabajo en la misma empresa. Ahí no hay venta, ahí no hay compra, luego no hay hecho generador que cause IVA ni nada. O sea, eso es un poco absurdo, ¿verdad? Y no lo tomen a mal, pero hay que abrir la mente. O sea, estamos haciendo un movimiento, una operatividad en la empresa, ¿no? Eso no tiene nada que ver ni con vender ni con comprar, sino como un acto operativo. Entonces no aplicaba eso allí, ¿verdad? Pero eso nos pasa y le sucede en lo que yo les digo siempre: sentido común. Apliquen el sentido común a las ciencias administrativas y las ciencias administrativas al sentido común. Así podrás ver las cosas como un administrador financiero, como un contador, como un empresario, como un emprendedor, como un gerente. Si lo ves de esa manera, no te pasará ese tipo de cascaritas que te pueden enredar, para que puedas interiorizar bien el conocimiento. Bueno, seguimos. Claro ese punto de esa consulta, entonces seguimos. ¿Cuándo se debe declarar? Bueno, ¿qué más? Me hizo falta en la contabilización. Qué bueno que lo he anotado. He dicho que para quien compra cualquier servicio, la 236701, y para quien vende, en este caso será una cuenta del activo, que es la 135517, ¿verdad? 135517, que es una cuenta de activo en el cual tú tienes ya un anticipo del impuesto de las ventas. Te hicieron una retención, si tienes una retención, tienes un anticipo del impuesto a las ventas. Y eso pues tú lo vas a, posteriormente, ahora en el punto 5, que tiene que ver con la declaración, lo vas a colocar dentro de la declaración del IVA, ¿verdad? Porque ya tienes un anticipo, ahí lo vas a declarar. Entonces, y ahora sí es el momento de trabajar con cuándo se debe declarar. En el caso del que compra, del que hace las retenciones, tiene que hacer, en el mes que practicó la retención, tiene que hacer la declaración. En el mes, eso es ahora, insisto, repito primero, en el mes que hizo la retención, tiene que hacer la declaración respectiva, ¿verdad? Para el caso del que vende, a quien le hicieron la retención, a quien le hicieron el anticipo, el mecanismo qué pena, el mecanismo de recaudo anticipado, a quien le han retenido el dinero, es diferente, porque se lo va a declarar en el momento de hacer la declaración de IVA, sea bimestral o cuatrimestral, en función de cómo le corresponda, ¿verdad? Ustedes saben que la declaración se hace ahora cada 2 meses o cada 4 meses del IVA, en función de los ingresos que perciba la empresa, como lo tenga la empresa, ¿verdad? Entonces, esas son las dos formas. Quien compra en el mes que hizo la retención debe declararla. Y quien vendió, en la declaración respectiva bimestral o cuatrimestral, como le corresponda. Muy bien. Falta la tarifa. Pues la tarifa general, que ya la mencioné, de la retención, es del 15%. La tarifa general es del 15%. Pero también les dije al iniciar que es posible que se haga incluso el 100%. Aquí tengo un apunte, que aquí esta vez sí lo voy a leer. Y dice así: la retención podrá ser hasta del 50% del valor del impuesto, de acuerdo con lo que determine el gobierno nacional, en aquellos pagos en los que no exista una retención en la fuente especial establecida mediante decreto reglamentario. Será aplicable la tarifa del 15%. Y por acá dice: en el caso de las prestaciones de servicios grabados a que se refieren los numerales 3 y 8 del artículo 437 del Estatuto Tributario, la retención será equivalente al 100% del valor del impuesto.
Que eso ya hay que explicarles básicamente como a través de la tabla cuándo se aplicaría el 15 y cuándo se aplicaría el 100%. Por ejemplo, el 15%, ese porcentaje de retención se le aplicaría en tarifas generales, pero el 100%, por ejemplo, sería a las personas del régimen común que contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país la prestación de servicios grabados en el territorio nacional con relación a los mismos, dice aquí el texto. También será el 100% cuando a los prestadores de servicios desde el exterior señalados en el numeral 8 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario. Y hay muchas más, pero insisto que estos vídeos no son para hacer estas lecturas, sino para hacer conclusiones básicas. Yo no tengo en este momento, lo único que me hace falta decirles, ya para terminar el vídeo y la clase, ya he hecho los 6 puntos, aquí los tenía anotados en estas hojitas, los 6 puntos, ¿verdad? He querido ser muy puntual, es que ¿a qué se le aplica? ¿A qué se le aplica ese 15%, ese 100%? Se le aplica es al IVA. Se le aplica al IVA. La retención es sobre el IVA, ¿verdad? Que quede claro eso. No es sobre el valor de la mercancía o el valor de la factura del servicio, sobre el IVA. Retención sobre el IVA, ¿ok? Eso yo creo que estaba claro antes de comenzar porque en clases lo hicimos, pero por si acaso no pierdo nada con hacer la aclaración, ¿verdad? Por eso no inicié diciendo cómo se tenía que aplicar, sino las generalidades y cosas que puntualmente deben saber hacer. Bueno, voy a montar unas actividades en la plataforma para que ustedes realicen como siempre, ¿verdad? Como siempre. También voy a montar o he montado la información pertinente de la cual ustedes deberán leer, hacer las lecturas obligatorias. O hay unas URLs bastante muy interesantes, fiables, fuentes actualizadas, que eso es, algunos le llaman desinformación, otros yo le llamo proliferación de la información. Hay que saber buscar la información. En la era de la información nos podemos pegar una enredada buscando las fuentes y podemos estar leyendo legislación de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Chile, y no estamos leyendo la legislación colombiana, que para este caso, específicamente para el caso del tributo, no es algo genérico. No, aquí hay que aplicar en la normativa colombiana. Entonces cualquier tipo de cosa que tú leas fuera de nuestra república no vale, no aplica. Por eso hay que utilizar las fuentes fidedignas. Sin más, la próxima clase será de esta misma forma. No sé si utilizaré un tablero en función del tema, si es necesario, o si me valdré de las diapositivas y las lecturas que les estoy enviando y los ejercicios. Solo les pido que estudien, como siempre, que se preparen, que se cuiden mucho, que estamos ustedes saben, no quiero hablar de lo mismo y de lo mismo, pero hay que cuidarse. Aprovechemos este tiempo para evolucionar, para crecer, para reflexionar. Que Dios los bendiga y bueno, cuiden a toda su familia. Hasta luego. A ver, que se vea la manito. Hasta luego, que estén muy bien.